Y chicos, estamos iniciando el tercer bimestre. Ya has colocado tu carátula. Hemos dado respuesta a las preguntas del examen bimestral. Hemos recordado un poquito lo que fue la cultura nazca, que fue nuestro último tema. Esta semana, la consigna que vamos a trabajar es: soy responsable siguiendo las indicaciones del docente. Nada. Hoy día vamos a conversar sobre la cultura tiahuanaco. Empezamos localizándola. Esta civilización se desarrolló aproximadamente entre los años 200 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Tú ya sabes que estas siglas D.C significan después de Cristo. Como nos anticipaba nuestra compañerita, la cultura tiahuanaco fue descubierta por primera vez por el cronista español que se encontraba caminando por estas localidades, Pedro Cieza de León. Él descubre algunas construcciones de la cultura tiahuanaco y toma registros en sus cuadernos, en sus hojas de apuntes de lo que fue la cultura tiahuanaco. Pedro Cieza de León, descubridor de la cultura tiahuanaco. Esta civilización se desarrolló en la zona del altiplano. Eso quiere decir en las zonas altas y planas, es decir, las mesetas. Específicamente en la meseta del Collao. Y profesor, ¿dónde queda entonces la meseta del Collao? Vamos a ver nuestro mapita del Perú. Todo esto es nuestro mapita del Perú. Todo esto. Nuestro mapita del Perú. La cultura tiahuanaco se desarrolló en esta parte de color celeste. Yo lo voy a sobrepasar con color rojo aquí, mira, así. Todo esto. Esto fue la cultura tiahuanaco. Todo esto. Eso fue la cultura tiahuanaco. Tú puedes ver que acá también se encuentra con otra cultura, en color morado. Eso fue la cultura Wari. Ambas culturas coexistieron, tiahuanaco y Wari. Vivieron en la misma época, tiahuanaco más abajito y Wari más arribita. Vamos a conocer un poco de su organización. Vamos a comenzar por la organización económica, es decir, cuáles eran las actividades más importantes que desarrollaban en la cultura tiahuanaco. Los pobladores de Tiahuanaco básicamente se dedicaban a la agricultura, pero hay que tener cuidado, porque Tiahuanaco se desarrolló en una zona, como tú bien sabes, del altiplano, una zona alta, en una meseta. Entonces la agricultura fue muy complicada aquí. Algunos cultivos que ellos producían, por ejemplo, la papa, el maíz, la coca y también podían tener el chuño. ¿Cómo conseguían estos recursos? Muy sencillo. Utilizaron una técnica agrícola llamada la técnica de los camellones. Todo lo que cultivaban, ellos tenían que almacenarlo. Pero en esta época no existen las refrigeradoras. No hay cómo conservar el alimento. Y para protegerlo del frío intenso, lo que hacían los tiahuanaco era deshidratar su alimento. Es decir, agarraban, por ejemplo, la papa, la carne, le echaban abundante sal, bastante sal, y la sal le absorbía el agua al alimento, le quitaba el agua al alimento. Ese alimento era puesto en el sol y se secaba, se endurecía. Y así el alimento ya no se malograba, ya duraba bastantes días. Esa es la técnica de la deshidratación de alimentos. Y consiguieron productos, por ejemplo, como el chuño, que resulta de la deshidratación de la papa, o el charqui, que resulta de la deshidratación de la carne. Acá estamos observando cómo la cultura tiahuanaco
a través de su comercio, pudo conseguir recursos de diferentes lugares. Por ejemplo, ellos que se ubicaban en la sierra y en la zona del altiplano, tenían abundante ganado de llamas y alpacas. Ellos tenían llamas y alpacas. Comercializaban con otros pobladores de la selva y a cambio le daban coca y yuca. Bajaban en la parte de la sierra e intercambiaban su carne con papa y quinoa. Y en las partes más bajas, llegando a la costa, ellos conseguían maíz y algodón. Y de los pescadores tenían pues abundantes peces y guano de las aves guaneras de las islas. De esa manera, ellos que vivían aquí en el altiplano, a través del comercio podían conseguir diferentes productos, intercambiando la carne que ellos producían. Otra de las actividades importantes que también trabajaron los Tiahuanaco, debido a que por la zona en la que se encuentran, que es a mucha altitud, la agricultura es muy complicada. Entonces también trabajaron la ganadería. La ganadería de auquénidos se le llama. Esto involucra a las llamas y las alpacas. ¿Qué se puede aprovechar de las llamas y las alpacas? No solamente su carne, muchas cosas. Veamos acá. Cuando el animalito está vivo, se aprovecha como animal de carga para que lleve los bultos en su espalda. Ya cuando el animalito es sacrificado, se extrae su grasa que se usa como medicina, su cuero, cuando está vivo, sus desechos son usados como abono fertilizante para las plantas, se le extrae su carne, se diseca, se deshidrata y se extrae el charqui, se consigue charqui. Sus huesos son usados como agujas, como utensilios para elaborar, por ejemplo, instrumentos musicales. Su lana puede servir para elaborar tejidos. Entonces, la ganadería fue muy importante por todo lo que se podía conseguir. Les dejo la autoevaluación para los que quieren copiarlo.